Buenas tardes, estimados masterandos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. A partir de este capítulo vamos a arrancar con los procesos de la gestión del talento humano, donde en cada capítulo voy a dar una breve introducción del marco conceptual de lo que es cada uno de los procesos e inmediatamente después cuál es el marco legal que protege dentro de lo que es la función pública. Vamos a estar trabajando muy estrechamente con nuestra ley 1626, donde vamos a estar trabajando algunos artículos y algunas resoluciones que iremos citando ante cada proceso que vamos a estar trabajando. Hoy vamos a arrancar con el concurso, con el proceso de concurso en la institución pública y el proceso de reclutamiento y selección en las empresas privadas. También vamos a estar mencionando un poquito algunos artículos de la Constitución Nacional. Vamos a estar trabajando con los procesos que nos muestra el plan estratégico. Este es el plan estratégico hasta el 2019, pero que tiene proyección al 2023. Dentro de este plan estratégico, nosotros encontramos lo que es el mapa legal de la función pública. Fíjense, el mapa legal de la función pública. Dentro de esto, yo esto inserté en la presentación para mostrarles que dentro de este mapa legal de la función pública están todos los procesos de la gestión del talento humano también, que está administrado, digamos, de una u otra forma por la Secretaría de la Función Pública. También tenemos este material que yo les inserté también hoy a la plataforma, que es el índice de gestión de personas de la Secretaría de la Función Pública, donde nos va mostrando, nos va llevando un poquito de la mano cómo se trabaja desde la función pública con cada uno de estos procesos que nosotros vamos a ir arrancando a partir de este tercer capítulo. Nosotros terminamos el segundo capítulo de liderazgo y a partir de ahora arrancamos con los procesos hasta el último día de clase. Muy bien, entonces para arrancar con nuestro capítulo número 3, si me permiten, entonces voy a poner nuestra presentación y arrancamos. Un momento, por favor. Ya otra vez. Por fin. Bueno, entonces con esto arrancamos el capítulo número 3. Voy a confirmar primeramente si estamos todo bien. Bueno, se me oye bien. Acá estoy nomás probando un ratito antes de arrancar la grabación. Ok, ya está todo confirmado entonces. Bueno, arrancamos con este capítulo 3, donde vamos a ver todos los procesos de la gestión del talento humano, sobre los cuales ya hemos hecho mención en el capítulo número 1. Pero a partir de este momento vamos a hacer énfasis en su aplicación a la ley 1626 del 2000, que es lo que hace a la función pública en el Paraguay. Muy bien, vamos avanzando. Algunas frases antes de empezar entonces. El talento no se basa en tener dones que los demás lo tienen, sino en saber utilizarlos. Muchos creen que el talento es cuestión de suerte, pero pocos saben que la suerte es cuestión de talento. Confía en las personas y serán fieles.
Trátalos bien y ellos se mostrarán grandes. Muy bien, algunas frases en relación a lo que es selección de personas. Muy bien, este es el cuadro de procesos que nosotros ya vimos en el primer capítulo, que hace mención tanto Dolan, Bolander, Chiavenato. Este es el cuadro de Chiavenato, que tiene una secuencia más lógica y funcional desde mi punto de vista como docente. Entonces, nosotros vamos a ver, el primer proceso es admisión de personas. Este primer proceso, dentro de este primer proceso, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Quiénes van a trabajar en las organizaciones, en el caso de las entidades públicas, en las instituciones? Y son dos técnicas que vamos a ver, que es el reclutamiento, la selección, y también vamos a dar así una pequeña pincelada de lo que es socialización, ya que en la ley 1626 ni el mapa legal de la función pública no figura este proceso, esta técnica de socialización, pero no obstante, algunas instituciones públicas lo utilizan y vamos a hacer brevemente una mención entonces sobre eso. Vuelvo a insistir, este es el cuadro conceptual de los procesos de la gestión de personas o de talento humano, ya sea en una empresa pública o privada. Y veamos entonces el cuadro dentro de lo que es el mapa legal de la función pública, que está inserto en la ley 1626 de la función pública. Nosotros estamos trabajando dentro de nuestra función pública en 9 procesos. El proceso de planificación, organización, empleo, gestión del rendimiento, gestión de compensación, gestión de desarrollo, gestión de las relaciones humanas, organización y funcionamiento del área de gestión de personas y también transparencia y provisión de información sobre el uso de recursos públicos por los organismos y entes del Estado. Entonces, nosotros dentro de este mapa legal, ¿qué es lo que vamos a estar, digamos, haciendo relación con nuestro cuadro anterior? Dentro de lo que es lo que hoy vamos a ver, que es admisión de personas, reclutamiento y selección, nosotros tenemos dentro del mapa legal de la función pública en el proceso 3, gestión del empleo. Y dentro de gestión del empleo tenemos entonces nuestro programa ingreso y promoción. Ingreso y promoción hace mención en el artículo 35 de la función pública. ¿Y qué dice el artículo 35 de la función pública? Les voy a leer brevemente para poder avanzar. Dice, la promoción del funcionario público solo se hará previo concurso de oposición en razón de las calificaciones obtenidas y los méritos, aptitudes y notoria honorabilidad comprobadas mediante evaluaciones periódicas realizadas con la frecuencia que establezca la Secretaría de la Función Pública o en carácter extraordinario a requerimiento del organismo o entidad del Estado correspondiente. Muy bien, entonces hoy vamos a estar trabajando sobre este artículo que es sobre la promoción del funcionario público. Perfecto, avancemos. Entonces, esto simplemente para ubicarnos, la relación que es entre una empresa privada, que es el primer proceso de reclutamiento y selección, nosotros tenemos en el tercer proceso, en el mapa legal de la función pública, que se denomina gestión del empleo y se hace mención en el artículo 35. Avancemos. Tenemos también este índice de gestión de personas, solamente para mencionarlos. Yo les inserté, hoy les alcé en el Classroom para que ustedes tengan, es un material muy importante para ustedes que están en la función pública, porque ahí se va mencionando cada uno de estos procesos, además de relacionar el cumplimiento de estos procesos con el MESIP. Así es que es muy importante que ustedes conozcan este material. Yo no sé si ustedes conocen, si ustedes tienen. Es muy importante tener como material de cabecera, yo digo, para
todos, no solamente para quienes están en el ámbito de gestión de recursos humanos, sino que para todos ustedes que están como líderes, porque en algún momento tendrán que enfrentar una situación de selección, una situación de evaluación, una situación de plan de carreras. Entonces es muy importante que ustedes conozcan todos estos procesos como líderes que son en sus respectivas organizaciones. Muy bien, avancemos. Eso yo dejo para que ustedes puedan leer. El material es muy interesante. Bueno, vamos entonces al marco conceptual de lo que es reclutamiento. Cuando hablamos de reclutamiento, estamos hablando de la técnica que me permite convocar, llamar, atraer a las personas para cubrir una vacancia determinada. Cuando nosotros hablamos de reclutamiento, nos estamos ubicando un poquito en el medio de dos mercados. Por un lado está el mercado laboral, donde están las empresas que ofrecen las vacancias en un momento determinado, y por el otro lado están las personas que están sin empleo o que están con empleo con ganas de buscar otras mejores oportunidades. Y esto también se lleva al campo de la institución pública. Cuando la institución pública hace un concurso de méritos, aptitudes, de concurso público, la institución hace conocer la oferta que tiene dentro de la institución y las personas que están interesadas, lógicamente, se postulan a ese concurso, ¿sí? Entonces, este es el marco conceptual. Acá tenemos un concepto que menciona Chiavenato en su texto, en la edición 2014, conjunto de técnicas y procedimientos que busca atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar un cargo en la organización. Es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece en el mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar. Entonces, estos aspectos conceptuales nosotros vamos a ver que en las instituciones públicas se cumplen de la misma manera. Tenemos también un organismo que se encarga de publicar las vacancias que tenemos dentro de las instituciones públicas. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el reclutamiento en la administración pública? El reclutamiento nace al producirse una vacancia en el presupuesto de cada institución, organismo o estados organismo del Estado. A partir de ahí, la máxima autoridad decide si se hará un llamado a concurso público para cubrir la vacancia o hará un llamado interno para promoción, ascenso de funcionarios. Esto es también de acuerdo a lo que permite la ley del presupuesto anual. Eso ustedes todos lo manejan también. Existen vacancias que no se pueden convocar externamente, sino que solo para promoción interna, por ejemplo, en los casos de retiro voluntario. ¿Y qué selección? Cuando hablamos de selección en términos generales, es un proceso mediante el cual se elige a las personas que tengan las competencias para cubrir las vacancias existentes y las proyectadas. Este es un concepto según Bolander. Un concepto similar también tiene Chiavenato y es el mismo concepto que podemos aplicar a la institución pública. El objetivo de una selección es maximizar los aciertos y evitar los errores. Los aciertos serían las predicciones exactas que tenemos y los errores son aquellas que no lo son. Cuando hacemos selección, ustedes saben y ya mencionamos varias veces que las personas somos impredecibles. Entonces, a veces creemos que hacemos una excelente selección, hemos escogido a la persona ideal para un cargo determinado, pero después, oh sorpresa, cuando la persona empieza a trabajar con nosotros, empezamos a notar cosas muy diferentes a las que hemos identificado en una entrevista de selección y en la aplicación de algunos test de selección. Pero eso es normal. Y habíamos hablado también que no hay una sola persona perfecta. Y a veces
creemos que encontramos justo la persona adecuada y después nos encontramos con algunas sorpresitas. Pero este es el objetivo entonces de la selección, tratar de maximizar entonces los aciertos, que la mayor cantidad de personas posibles que yo estoy eligiendo en un proceso de selección sean las más correctas y adecuadas para el cargo. Muy bien. Acá otro concepto también dice escoger al individuo adecuado para el cargo adecuado. Y esto también es aplicable dentro del campo de la institución pública o de la función pública. ¿Qué es lo que se compara cuando hacemos reclutamiento y hacemos la selección? Porque el reclutamiento es cuando convocamos, ya tenemos el insumo, los currículos necesarios a partir de los cuales vamos a escoger quiénes son los candidatos más adecuados. Y decimos que es un proceso de comparación. ¿Por qué? Porque por un lado se tiene que medir, hacer un paralelismo, digamos, entre lo que son los requisitos que exige el cargo y de dónde vamos a sacar esos requisitos que exige el cargo, del manual de funciones o del perfil del cargo que también tienen las instituciones públicas. Eso vamos a compararlo con las características del candidato. ¿Y cómo yo voy a saber cuáles son las características del candidato cuando solamente estoy teniendo su currículum vitae? Porque normalmente un currículum no nos habla al 100% sobre lo que es el perfil real de un candidato. Entonces, para eso es importante utilizar una serie de técnicas que nos permita identificar cuál es el perfil o las características del candidato que estamos analizando. Y esas técnicas que se utiliza en el proceso de selección son varias. Estos procesos, estas técnicas utilizadas en un proceso de selección son aplicadas por un psicólogo laboral. Eso nosotros, los que no somos psicólogos, no lo aplicamos. Si bien es importante conocer cómo funcionan las características de cada test, eso es tarea de recursos humanos, que dentro de recursos humanos generalmente se tiene un psicólogo laboral y si no se tiene un psicólogo laboral, generalmente se trabaja con una consultora externa quienes hacen este proceso de aplicación de test. Pero la técnica sí que utilizamos todos, incluso como líderes, cuando ya viene un candidato que ya vino clasificado un candidato para nuestro departamento, es la entrevista. Eso sí, nosotros como líderes tenemos que saber hacer una entrevista. De todos estos procesos, entonces la entrevista es lo que realmente más compete a los líderes de departamento, porque hay que manejar una entrevista de personal. Muy bien. En la administración pública, cada institución tiene su propia dirección de gestión de talento humano o de personas y su departamento de reclutamiento y selección. La Secretaría de la Función Pública dicta los lineamientos generales en este ámbito como órgano rector. También realizan asesoramiento y apoyo técnico a las instituciones a través de su Dirección General de la Carrera del Servicio Civil. Muy bien. Y ahora vayamos al marco legal de este proceso dentro de la función pública. En primer lugar, ya por el año, desde el 2012 aproximadamente, hubo una voluntad política desde el gobierno a que se vaya realizando estos concursos de la manera más objetiva posible. Siempre ustedes me van a decir, sí, pero en la práctica no es así. Yo sé que no siempre es así, pero hay muchas instituciones que están intentando hacer cada vez mejor y va a haber nomás luego de vez en cuando algunas excepciones que no estén cumpliendo, pero dentro de todo lo que yo les quiero decir, que hace unos años yo que he tenido la posibilidad de participar en 2 o en 3 posibilidades con directores distintos dentro de la Secretaría de la Función Pública, cómo fueron avanzando ellos en estos procesos. No fue tarea fácil, no es un proceso fácil de llevar a cabo porque ustedes saben que en esto tiene mucho que ver las cuestiones políticas también, ¿verdad? Pero sí se está haciendo mucho esfuerzo y se tiene ya varios logros también en la realización de estos procesos de una manera lo más objetiva posible.
Muy bien, ¿cuál es nuestro marco legal? Arrancamos entonces con nuestra Constitución Nacional. Yo tengo mi Constitución Nacional en su artículo 47, 86 y 87 y les quiero leer rápidamente porque yo quiero que ustedes esto manejen bien. ¿Qué dice nuestra Constitución respecto a este proceso? De las garantías de la igualdad. El Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que le impidiesen, la igualdad ante las leyes, la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. Fíjese el punto 3. Y el 4, la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios, de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Entonces, en este artículo 47 de la Constitución Nacional, en el inciso 3, hace mención específicamente sobre lo que es el derecho que tiene todo ciudadano de tener acceso a las funciones públicas, pero hace mención que tiene que tener el requisito de la idoneidad. Pero ¿qué nos dice en el artículo 86 y el artículo 87? El artículo 86 nos dice, todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libre, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. Y finalmente el artículo 87 dice, el Estado promoverá políticas que tiendan al pleno empleo y a la formación profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional. Entonces acá tenemos nuestros derechos en cuanto al empleo y en este proceso en base a nuestra Constitución Nacional. El otro marco legal que tenemos es la 1626, que es nuestra ley madre dentro de las instituciones públicas. Y en sus artículos 15, 25, 26 y 35 que les quiero leer. Entonces, el artículo 15 primeramente dice, el sistema de selección para el ingreso y promoción en la función pública será el concurso público de oposición. Se entenderá por concurso público de oposición el conjunto de procedimientos técnicos que se basará en un sistema de ponderación y evaluación de informes, certificados, antecedentes, curso de capacitación y exámenes destinados a medir los conocimientos, experiencias e idoneidad del candidato, expresándolos en valores cuantificables y comparables conforme al reglamento general que será preparado por la Secretaría de la Función Pública y aprobado por el decreto del Poder Ejecutivo. Y en este artículo 15 vamos a estar hablando después, entonces, donde hace mención de las resoluciones sobre este artículo, vamos a hablar sobre la ley 1221 del año 2014, un poquito más adelante. El siguiente artículo dice el artículo 25 y vayamos entonces al artículo 25, 26 y 27. Dice, se considerarán necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad las siguientes. Combatir brotes epidémicos, realizar censos, encuestas o eventos electorales, atender situaciones de emergencia pública y ejecutar servicios profesionales especializados. Este artículo hace mención al capítulo 3 que habla de las contrataciones temporarias. En estos casos, entonces podemos tener contrataciones temporarias. ¿Qué dice el artículo 27? La contratación se efectuará por acto administrativo de la más alta autoridad del organismo o entidad respectivo, previo concurso de méritos para los casos previstos en los incisos B y D del artículo 25 y por contratación directa para los casos contemplados en los artículos A y C del mismo artículo. Estamos hablando del artículo de la ley 1626. El artículo 35 hace mención
A. La promoción del funcionario público solo se hará previo concurso de oposición en razón de las calificaciones obtenidas y los méritos, aptitudes y notoria honorabilidad comprobados mediante evaluaciones periódicas realizadas con la frecuencia que establezca la Secretaría de la Función Pública o en carácter extraordinario a requerimiento del organismo o entidad del Estado correspondiente. Entonces acá nos está especificando en qué caso se hacen las promociones del funcionario público. Muy bien. Al respecto entonces de este proceso, como marco legal, tenemos los decretos. El primer decreto que vamos a mencionar es el decreto 3857, que también yo les alcé en la plataforma, donde se aprueba el Reglamento General de Selección para el Ingreso y Promoción de la Función Pública. Entonces ahí tenemos un reglamento donde se va especificando los procesos. También seguramente que los compañeros que van a presentar este proceso van a hacer mención de ese reglamento. También tenemos la resolución de la Secretaría de la Función Pública 150 del 2012, que establece el Reglamento General del Sistema de Selección para el Ingreso y Promoción en la Función Pública en cargos permanentes, mediante la realización de concursos públicos de oposición de conformidad al artículo 15 y 35 de la Ley 1626 de la Función Pública, que ya leí hace poquito. La resolución 1221 del 2014 se establece el Reglamento General de Selección para el Ingreso y Promoción de la Función Pública en cargos permanentes y temporales, mediante la realización de concursos públicos de oposición, concurso de oposición y concurso de méritos, de conformidad nuevamente al artículo 15, 25, 27 y 35 de la Ley 1626 de la Función Pública, que también lo leí recientemente. El decreto 1212, que también hace mención en nuestra Constitución Nacional, del sistema de comunicación y también el concepto que vimos, el marco conceptual de lo que es reclutamiento y selección, por el cual se aprueba la implementación del portal único del empleo público, Paraguay Concursa, y la puesta en funcionamiento del sistema integrado centralizado de la carrera administrativa SICA. Bueno, entonces estos son los decretos, resoluciones y nuestra ley madre lógica de la 1626 que hace mención sobre este proceso que estamos desarrollando en este capítulo. Muy bien, ¿en qué consiste el SICA? El SICA, que es un sistema integrado, centralizado de la carrera administrativa. Es un sistema informático centralizado de servicios compartidos en la modalidad web que dará soporte a la gestión integral de gestión de personas del sector público, con centralización normativa y descentralización operativa. La centralización normativa se hace a través de la Secretaría de la Función Pública y la descentralización operativa corresponde a cada organismo y entes del Estado, en donde registrarán todos los datos referentes al funcionario desde su ingreso a la función pública hasta su desvinculación. Bueno, muy bien, entonces el decreto 1212, por el cual se aprueba la implementación del portal único del empleo público para hoy concursa y la puesta en funcionamiento entonces de este sistema integrado a través del decreto 1212, entonces se da vida a este sistema integrado centralizado. ¿Cuál es el sistema de selección adoptado en la Secretaría de la Función Pública del Paraguay? La Ley 1626 en su artículo 5, que ya lo leímos también, el sistema de selección para el ingreso y promoción en la función pública será el de concurso público de oposición. ¿Qué es el concurso en un sistema de selección? De acuerdo a este concepto, es un conjunto de procedimientos técnicos basados en un sistema de ponderación y evaluación de informes, certificados, antecedentes, cursos de capacitación y exámenes destinados a medir los conocimientos, experiencias e idoneidad del candidato, expresándolos en valores cuantificables y comprobables. Como verán entonces,
el concepto de concurso en un sistema de selección en una institución pública es lo mismo que en una institución, en una empresa privada. Y acá tenemos los tipos de concursos. Tenemos el concurso público de oposición, tenemos el concurso de méritos, concursos de oposición que son los concursos internos, y los concursos internos otra vez tenemos una clasificación cuando es institucional de oposición, cuando es interinstitucional, de oposición, cuando son funcionarios de varias entidades del Estado, y la desprecarización laboral, que son los contratados a permanentes, ¿verdad? Que generalmente se da en el caso del Ministerio de Salud. Estos son entonces son los tipos de concursos que tenemos en la administración pública. Este es el procedimiento del concurso según la resolución de la Secretaría de la Función Pública, la ley 1221, la resolución 1221, donde va explicando el proceso. Este procedimiento, si bien el grupo que va a presentar un caso práctico de una institución pública, ellos tomaron una institución pública que tienen acción de inconstitucionalidad a la ley 1626, entonces ellos no se rigen específicamente por este concurso. Entonces yo les voy a leer un poquito los pasos de un concurso, lo que establece la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo, pero lo que quiero nomás aclarar que no todas las instituciones públicas se ciñen a este procedimiento porque tienen acción de inconstitucionalidad que ustedes manejan ese tema. Entonces, ¿cómo arranca un proceso? Identificar la vacancia del puesto y reservar la categoría o remuneración respectiva. Eso corresponde al organismo entes del Estado, o sea que eso está descentralizado. Después se debe conformar la comisión de selección por resolución institucional, también dentro del organismo del Estado. Elaborar el perfil del cargo y matriz o usar banco de perfiles. Eso también se hace dentro del organismo del Estado, pero debe estar homologado por la Secretaría de la Función Pública. Posteriormente se hace la publicación nacional del llamado al concurso mínimo 10 días corridos y esto se trabaja en conjunto el organismo de entes del Estado con la Secretaría de la Función Pública. Posteriormente, otra vez pasa al organismo del Estado y se recepciona por 5 días hábiles posterior al cierre de la publicación los documentos solicitados. Posteriormente, otra vez en conjunto, tanto el organismo del Estado o el ente del Estado y la Secretaría de la Función Pública, juntos nuevamente se hace la publicación nacional de lista larga de admitidos y no admitidos. Posteriormente hay dentro del organismo institucional una reunión informativa inicial con los admitidos 48 horas antes de las evaluaciones. Luego una aplicación de las evaluaciones curricular, pruebas orales, escritas, test y las entrevistas. Todo esto son los mismos procesos prácticamente que tiene una empresa privada, con la diferencia que cada uno elige su manera de publicación. Podemos buscar hoy en día por las redes sociales, el boca a boca, de acuerdo a nuestras bases de datos que tenemos dentro de una empresa. Sin embargo, esto se hace con una publicación obligatoria por los diarios. Después, la publicación ya de lista corta de preseleccionados o lista final por 2 días hábiles en el portal Paraguay Concursa. Y ahí tenemos el orden de mérito. Por un lado tenemos una entrevista final, la terna con la máxima autoridad institucional, y por otro lado están los que ingresan y los que no ingresan. Los que ingresan entonces pasan a la entrevista final de la terna de la autoridad institucional y por otro lado, y posteriormente dentro de la misma institución sale la resolución de conclusión y adjudicación. Es importante dentro de esta ley 1221, aquí está, hay algunas
cuestiones que es importante resaltar. Dice que es lo nuevo en la resolución 1221 del 2014. Uno es la obligatoriedad de definir el régimen de aprobación de las evaluaciones, que eso se habla en el artículo 17. El artículo 17 habla del régimen de aprobación de las evaluaciones. En este artículo se menciona que en las bases y condiciones del proceso se deben definir los criterios de eliminación de los postulantes y hacen mención a dos tipos de eliminación. Una es la evaluación por etapa. La evaluación por etapa es donde el postulante debe obtener por lo menos el 60% del puntaje que se establece sobre un 100% de cada una de las etapas de evaluación, porque estas etapas son las curriculares, los exámenes, los test, las entrevistas, y es en ese orden de aplicación para estar habilitada y acceder a la siguiente escala o a la siguiente fase de evaluación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no alcanza los 60 puntos sobre 100? Queda inhabilitado ya para el siguiente proceso de evaluación, si es que existe otro proceso más, y eliminado totalmente ya del proceso de selección. Y hace mención del inciso B, que es la evaluación al concluir ya todas las etapas, dice acumulativo hasta el final. ¿Esto en qué consiste? El postulante debe tener también por lo menos 60% del puntaje total para conformar la lista final de los preseleccionados. El artículo 20 también hay algo nuevo que habla sobre la lista de elegibles. Que hace mención en este artículo 20 que aquellas personas que obtuvieron el puntaje mínimo que se requiere en la matriz de evaluación, porque hay una matriz de evaluación donde están los requisitos mínimos, dice que queda suspenso estas personas para que si en alguna oportunidad la persona que fue seleccionada, quien fue seleccionada, haya renunciado, entonces esta persona en el mismo, respetando el orden del mérito, tiene acceso a ese cargo. O sea, y estos reemplazos tienen una validez de 2 años. Hasta 2 años puede estar ahí en stand-by el resultado de ese concurso si llegó al puntaje requerido. Y el artículo 21 que se refiere al concurso ad referendum de también siempre la ley 1221, dice que hace mención de que la Secretaría de la Función Pública, previo pedido fundado por escrito de la máxima autoridad institucional de un organismo o ente del Estado, puede realizar o puede autorizar la realización del concurso, obviando las previsiones que hace mención en el artículo 16 de esta ley. ¿Pero qué habla el artículo 16? ¿Cuáles son los procedimientos para concursos? Y en estos procedimientos se cita la etapa previa al concurso y hace mención dos excepciones entonces. La A y la C dice. La A, identificación de la vacancia al puesto de trabajo y la reserva de la categoría o remuneración respectiva. Entonces, cuando en el concurso ad referéndum se obvia estos dos pasos. Y el siguiente paso es realizar las gestiones pertinentes para la autorización de utilización de las vacancias permanentes y temporales ante los órganos competentes, como por ejemplo el Congreso Nacional, el equipo económico nacional, ¿verdad? O sea, es lo nuevo que tiene la ley 1221 que fue modificado en estos artículos. También tenemos del año 2015 el decreto 2929 que hace mención, son unos informes que remiten las unidades de recursos humanos de todos los organismos y entes del Estado a la Secretaría de la Función Pública. Y acá específicamente dice el artículo 76, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes, la información sobre los funcionarios nombrados permanentes y de los contratados, incluidos los contratos realizados a través de las agencias especializadas, que corresponde al mes anterior vencido en formato digital, planilla electrónica Excel, sobre el movimiento de los recursos humanos, altas, bajas, traslados, remuneraciones, vacancias disponibles, conforme al formato unificado con el formato de nómina para dar cumplimiento a la ley
5189, elaborado a tal efecto por la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública no dará trámite a otros trámites administrativos técnicos si la institución recurrente no da cumplimiento en tiempo y forma a esta disposición. Este fue un decreto muy debatido. En este mismo momento, yo no sé si en este año 2020 qué tal, pero hasta el año 2019 seguía algunas instituciones con dificultades para dar cumplimiento con este decreto. Y bueno, con esto entonces nosotros terminamos el marco conceptual y marco legal de este primer proceso de la administración del talento humano, que se refiere al reclutamiento y selección en empresas privadas y al concurso público en la institución pública, conforme a lo establecido a la ley 1626 y también en consonancia con nuestra Constitución Nacional. Y brevemente, no quiero cerrar esta parte sin mencionar el proceso de inducción. ¿Qué es el proceso de inducción? Lo que nosotros veíamos, voy a retroceder otra vez, por favor, en el primer cuadro. Acá en este cuadro, vemos que la socialización o inducción es una de las técnicas ya del segundo proceso, donde dice qué deberían hacer las personas. Y en este proceso de socialización, que nosotros lo llamamos inducción, algunos textos lo llaman orientación o socialización, nosotros más lo conocemos como inducción, es lo que yo les quiero mencionar brevemente en qué consiste esa técnica de socialización o inducción. ¿Y qué dice nuestro marco legal al respecto? En la ley 1626 no habla sobre la inducción. Cada institución realiza de modo propio de acuerdo al profesionalismo de los integrantes del Departamento del Talento Humano. Hoy en día la mayoría de las instituciones públicas, yo les diré que están haciendo este proceso de inducción. Quizás 10 años atrás casi ninguna institución lo hacía. ¿Y qué es lo que vemos dentro de este proceso? Le mostramos un poco a los nuevos integrantes de la institución estas tres fases de una socialización. Cuando nosotros hablamos de la socialización organizativa, primero están los supuestos básicos. Esos supuestos básicos, yo les cuento que es lo que no se ve dentro de una organización. Es el sentimiento de la gente, el clima de la gente, el sentir de la gente, lo que dicen por los pasillos. No se ve, pero se siente. Después están los valores compartidos, que sí se comparte en la inducción, la misión, la visión de una organización, cuáles son sus objetivos, su plan estratégico, porque es muy importante que el funcionario público, el colaborador en una empresa conozca cuál es la mirada, cuál es la meta de una organización donde está trabajando. Y el otro componente de una socialización son los artefactos. Ahí sí ya entramos a mostrarle el manual de funciones, el manual de procedimientos, los procesos, las políticas que tiene una organización. Pero acá yo les quiero mostrar en este cuadro, les quiero mostrar cuáles son los 4 pasos fundamentales que tenemos que hacer dentro de una inducción, que si lo hacemos bien estos 4 pasos, yo les puedo decir que le van a dar una excelente bienvenida al nuevo funcionario dentro de la organización, dentro de la institución. En primer lugar, yo me tengo que ocupar de mostrarle todos los asuntos institucionales, como por ejemplo, que ya les mencionaba a ustedes en los artefactos, en la diapositiva anterior, la misión, los objetivos, las políticas, la estructura de la organización, cómo están compuestas, quiénes son los directores, quiénes son los distintos líderes por direcciones, las reglas y procedimientos, si es que hay reglamento interno, todo lo referente a la cuestión institucional de esa institución pública, valga la redundancia. Posteriormente tenemos que contarles cuáles son nuestros horarios de trabajo, de descanso, si hay horario para almorzar,
cómo son los días de pago, cómo se paga, si existen adelantos, cuáles son los programas de prestaciones que tiene la institución, cuáles son las prestaciones adicionales que brinda, cómo se hace saber, cómo se presentan las horas extras, todos esos comportamientos que hacen a la verificación de los beneficios que ofrece una institución. Después, el tercer paso son las presentaciones. No hay peor cosa que ingresar en una nueva empresa, una nueva institución y nadie ni siquiera sabe de dónde vengo ni para qué estoy. Entonces es muy importante y empiezan los cuchicheos. ¿Quién le habrá recomendado? ¿De dónde vino? ¿Para qué vino? Entonces es importante evitar eso como haciendo la presentación formal, presentando. Él es Juan Pérez, va a estar trabajando con nosotros en estas tareas y si es posible, es muy importante por lo menos por una semana poner un tutor para el acompañamiento del nuevo funcionario. Eso si bien a veces creemos que nos hace perder tiempo, yo les diré que como resultado de esa tutoría la persona va a tener mucho más, un mejor rendimiento dentro de su trabajo y un aprendizaje mucho más eficiente también. Y finalmente, vamos a, ya cuando todo lo que se refiere a los asuntos institucionales, los beneficios, ya presentamos todo, ya nos centramos en su tarea. Entonces ahí ya vamos a mostrarle cuáles son los procedimientos propiamente dicho ya de su tarea, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuáles son las políticas de esa área, de ese trabajo que él va a hacer. Entonces el último paso ya es centrarnos en su tarea. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar nosotros el caso práctico que van a presentar el grupo número 2, concurso público, deseándole éxitos en la presentación del trabajo y una vez que terminen el trabajo, ellos también van a estar atentos para las consultas que consideren pertinentes. Muchísimas gracias y nos vemos en el aula virtual. Hasta pronto.